Buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase. El día de hoy nos corresponde revisar el tema de diseños de investigación. Me gustaría saber qué fue lo que aprendieron de este artículo a manera de introducción. ¿Quién dice yo? Ya sea que abran su micrófono o que me escriban en el chat. Buenos días, doctora. ¿Me escucha? Sí, adelante, Dulce. Hola, muy buenos días, doctora. Gracias. En relación a los diseños de investigación, pues podemos tener, se pueden clasificar de diferentes maneras. De acuerdo, por ejemplo, al punto de vista, bueno, a la intervención del investigador, se pueden clasificar en observacionales y no observacionales. Ujú. Dentro de los no observacionales, pues vamos a tener lo que son los estudios pues experimentales, que pues entran los ensayos clínicos y entran los ensayos comunitarios esos son los cuasi experimentales pudieran ser los ensayos comunitarios. Ok, Y sí. dentro de los estudios observacionales, pues podemos tener tanto estudios analíticos, bueno, los estudios analíticos que son, por ejemplo, cohorte, casos y controles, y podemos tener algunos estudios descriptivos también, como son los transversales, reporte de casos, serie de casos. Y bueno, y también, bueno, vemos que hay clasificaciones también de acuerdo también a la temporalidad en la que se hacen. Pueden ser retrospectivos, prospectivos o incluso pueden ser mixtos, ¿no? También o también desde el punto de vista de la metodología de investigación, pueden ser cuantitativos, pueden ser cualitativos y bueno, ya de ahí las diferentes pues clasificaciones. Perfecto. Muchas gracias, Dulce. Los elementos que Dulce nos acaba de comentar tienen que ver con un enfoque, el enfoque metodológico para clasificar a a la información, a los diseños de la investigación. Sin embargo, vamos a enfocarnos también en el diseño arquitectónico y en el enfoque por objetivos. Ujú. Lo que nosotros pretendemos con este curso es que sus proyectos se enfoquen a investigación clínica, es decir, que den respuesta a preguntas clínicas realizadas a través de un método científico y que al finalizar su proyecto puedan tener un impacto o repercusión en la calidad de atención de sus pacientes. Entonces, hay un solo método científico para responder una pregunta de investigación. Sin embargo, lo podemos hacer desde distintos enfoques. El enfoque novedoso para ustedes en este primer artículo es el enfoque arquitectónico, que se parece a lo que ustedes hacen habitualmente durante su consulta médica. Cuando ustedes van a prescribir algún fármaco en un paciente que recién acaba de debutar con diabetes, para decidir cuál es el tratamiento y llevarlo a meta de control, no solo se van a enfocar en el tratamiento farmacológico, deben considerar el cambio en el estilo de vida, si hace o no hace actividad física, cómo, si tiene o no alguna comorbilidad, cómo está la función renal, si ha recibido algún tratamiento previo y a partir de eso, ustedes van a decidir el tratamiento. Entonces, sobre esto vamos a abordarlo ahorita más adelante. De acuerdo al enfoque arquitectónico, ya existen dos tipos de estudio. Los estudios de causa-efecto o que ustedes les conocen como comparativos, en los cuales existe una maniobra. Esta maniobra, intervención o variable independiente va a impactar en el estado basal para condicionar un desenlace. Y puede ser, como lo decía Dulce hace ratito, puede ser observacional o puede ser experimental impuesta por el investigador. Entonces, ese es el primer diseño de los estudios de causa-efecto y tenemos a los estudios de proceso o prueba diagnóstica, donde tenemos un gol estándar, pero necesitamos plantear una prueba novedosa que tenga algún beneficio respecto al gol estándar. No esperamos que funcione mejor en cuanto a rendimiento diagnóstico, pero sí que tenga algún beneficio. Por ejemplo, el costo, la accesibilidad,
el tiempo de entrega de los resultados, como sucedió con el COVID. Al inicio de la pandemia se hacía PCR, pero si recuerdan, la PCR al menos tardaba una semana, o las PCRs del INDRE. Entonces se requería una nueva prueba diagnóstica que agilizara el tiempo de respuesta, por lo que se plantearon las pruebas rápidas de antígenos. Entonces, ese es el otro ejemplo de estudio, de proceso o de prueba diagnóstica. Ahora, nosotros vamos a ir trabajando a lo largo del estudio con dos enfoques, el arquitectónico y el metodológico. Una vez que ustedes definan todas las variables que pueden influir en su desenlace, ya después, de acuerdo a las consideraciones éticas, a la factibilidad, al tiempo, a sus recursos económicos, a partir de ahí y de acuerdo al enfoque metodológico, van a decidir cuál es el mejor diseño para responder su pregunta de investigación. De acuerdo a este enfoque, que es el que ustedes conocen, seguramente se va a decidir cómo responder la pregunta de investigación a partir de un mismo diseño arquitectónico. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar el impacto que tiene la ingesta de proteínas en la función renal, podríamos plantear un ensayo clínico, pero también podríamos plantear una cohorte. ¿De qué depende uno y otro? De la temporalidad, cuánto tiempo me va a llevar observar el desenlace y cuáles son los recursos con los que cuento para poder llevarlo a cabo. Entonces, de acuerdo a este enfoque metodológico, se clasifican los diseños de mayor a menor calidad de la información. Increíble. ¿Podrían apagar sus micrófonos, Edith? Gracias. Entonces, de acuerdo a este enfoque metodológico, el diseño que tiene mayor calidad en la información porque se va haciendo en tiempo real, porque hay un proceso de aleatorización, porque ustedes van controlando en tiempo real las variables que quieren medir, es el ensayo clínico. Posteriormente, el estudio de corte, casos y controles, y terminamos con la encuesta transversal, donde si bien pueden utilizar una encuesta transversal para responder una pregunta de un estudio de causa-efecto, aquí tenemos una ambigüedad temporal. Dado que todo se mide al mismo tiempo, no sabemos qué fue primero. Entonces, esa es una de las limitaciones. Ahora, el otro enfoque es el enfoque por objetivo, que consiste en clasificar su pregunta de investigación y decidir en qué parte de la atención médica del proceso de atención médica estaría impactando su pregunta. En el diagnóstico, que nos llevaría a un estudio de proceso desde el enfoque arquitectónico, de pronóstico, tratamiento o factores de riesgo. Entonces, esto es en general la primera parte del artículo, donde nos habla de los distintos enfoques de investigación para responder una pregunta de investigación. Entonces, vamos a empezar con el diseño arquitectónico. ¿Qué fue lo que ustedes entendieron acerca del diseño arquitectónico? ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué ventajas ofrece respecto al enfoque metodológico? ¿Quién dice yo? Yo. Adelante. El diseño arquitectónico parte bueno, de un estado basal, hay una maniobra y un desenlace. Y en cuanto al metodológico, la diferencia pues es la jerarquización de los estudios. Ok. Gracias, Nubia. Entonces, de acuerdo al diseño arquitectónico, nosotros tenemos dos tipos de estudios, o de causa-efecto o de prueba diagnóstica. Y si bien tenemos elementos generales como el estado basal, la maniobra y desenlace, nos permite tener una comprensión global de un fenómeno. Vamos a ver qué dice Josué. Dice, es un método en el cual se plantean posibles escenarios de acuerdo a los eventos previos. Entonces, es un modelo que al que ustedes están habituados como personal de la salud. Nos permite desmenuzar el fenómeno de causalidad y recrear lo que sucede en la práctica clínica. Entonces, cuando ustedes se plantean un proyecto, cuando yo me planteé este proyecto de las proteínas, cuando estaba haciendo la maestría, lo que quería evaluar era en adultos sanos qué tanto el nivel de ingesta de proteínas impacta
en la función renal. Si consideráramos solo el enfoque metodológico, bueno, pues yo les diría, fue un estudio de cohorte prospectivo, pero no sería suficiente con el enfoque metodológico, porque ¿será que lo único que impacte en la salud renal sea la ingesta de proteínas? ¿No impactarán las comorbilidades? ¿No impactará el tabaquismo? ¿No impactará el sobrepeso, la dislipidemia, si hace o no actividad física, la cantidad de calorías, el tipo de proteína? Entonces, eso es lo que permite el diseño arquitectónico, que pueda adaptarse a cualquier pregunta de investigación de tipo comparativo. ¿Mm? Y estas maniobras pueden ser observacionales o experimentales. ¿Me podrían poner el ejemplo de una maniobra observacional o una maniobra experimental? Pues una maniobra experimental pues sería, por ejemplo, en un ensayo clínico, ¿no? A lo mejor comparar dos fármacos para obtener un desenlace y observacional. Ay, disculpe el ruido, ¿eh? No te preocupes. Sería, pues yo no voy a hacer ninguna intervención y los voy a dejar como, pues a la evolución y observar el desenlace. Por ejemplo, en las cohortes, ¿no? De no tiene nada o algo y lo voy siguiendo hasta que le hago la otra medición y digo, ah, ¿sí pasó o no pasó? Ok, perfecto. Entonces, otro ejemplo que se me ocurre de una maniobra observacional, hay un proyecto que quiere evaluar una de nuestras alumnas en mujeres embarazadas. Entonces, el estado basal son mujeres embarazadas en el segundo trimestre del embarazo y se quiere evaluar qué tanto los niveles de vitamina D impactan en el neurodesarrollo del recién nacido y durante los primeros 6 meses de vida. No podríamos exponer a ninguna mujer embarazada a que tenga deficiencia de vitamina D. O si identificamos que tiene deficiencia de vitamina D, pues no podríamos simplemente dejarla así, tendríamos que hacer algo por consideraciones éticas. Entonces, en ese caso, no es posible llevar a cabo el estudio mediante un ensayo clínico, pero esa podría ser un ejemplo de una maniobra observacional. En mi proyecto de la ingesta de proteínas y la tasa de filtrado glomerular, yo solo observé el patrón de consumo de individuos sanos durante 7 años, pero yo no otorgué alguna dieta específica con alguna cantidad de proteínas. Noé y Edith, ¿podrían pensar en sus proyectos respecto a su intervención o maniobra y decirme si es observacional o experimental? Aquí, no sé cómo se llama, quién puso el último comentario, dice, en un estudio experimental, aplicar un sistema de osteosíntesis a pacientes con un tipo de fractura específico y valorar los resultados funcionales. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Es un ejemplo correcto. Entonces, bueno, ahorita vayan pensando en sus diferentes ejemplos y vamos a ir desglosando las características generales de este diseño arquitectónico. Cuando hablamos del diseño arquitectónico, aun cuando hay 3 elementos básicos, como ya lo decía Nubia, estado basal, maniobra y desenlace, tenemos que considerar diferentes elementos. El primero es la demarcación diagnóstica. Cuando ustedes en una diapositiva vean toda la información que se puede recabar. Entonces, cuando yo estaba planteando mi proyecto de la ingesta de proteínas, debí en este apartado especificar cuál era el universo de trabajo, cuáles son mis criterios diagnósticos de la enfermedad. ¿Cómo? Yo les decía que el estado basal eran adultos clínicamente sanos, pero ¿qué es un adulto clínicamente sano? ¿Y cómo lo corroboré? Ah, bueno, aquí yo tendría que especificar que son aquellos sujetos que no se sepan portadores de diabetes e hipertensión, o aquellos que en la medición basal no se identifican criterios diagnósticos de diabetes, hipertensión, que no haya daño renal, que su tasa de filtrado glomerular sea mayor a 60. Pero también especificar si el estado nutricional para mí es un criterio de inclusión. Entonces, podría ser aquellos sujetos con sobrepeso, pero no obesidad, o a partir de índice de masa corporal de 35. Todo esto ustedes lo tendrían que ir especificando para las siguientes clases
respecto a la pregunta de investigación que quieran resolver. Y después tenemos los criterios de no inclusión. Hay criterios de no inclusión absolutos. ¿Cuáles son estos criterios? No es que los criterios sean diferentes a los de inclusión. Si ustedes están diciendo que van a incluir a pacientes o perdón, a adultos de 20 a 59 años, un criterio de exclusión no puede ser el que tengan 18 años o el que tengan más de 60 años. Esos pacientes simplemente no van a ser incluidos. Un criterio para que sean excluidos de su estudio es que tengan alguna condición que no les permita evaluar adecuadamente el comportamiento de su maniobra. Por ejemplo, si tienen un sujeto que tiene poliquistosis renal, él ya va a tener un comportamiento diferente de la función renal, a diferencia de un adulto sano. Entonces, ese podría ser un criterio de exclusión. Si su paciente a lo mejor si ya tiene alguna nefropatía, si tiene a lo mejor algún grado de proteinuria, como lo pusieron en el chat, si a lo mejor sí es vegetariano y solo van a evaluar ustedes las proteínas de origen animal, pues no podrían incluirlo en el estudio. Entonces, todo eso se especifica en esta primera parte que se llama demarcación diagnóstica. Y esto ustedes ya lo conocían con otro nombre, como criterios de selección, criterios de inclusión o criterios de exclusión. Ahora, es importante que antes de empezar el estudio, ustedes evalúen ciertas variables que pueden hacer que la maniobra impacte de forma diferente. No sabemos si las proteínas, si el mismo nivel de proteínas va a impactar de forma diferente en diferentes grupos de edad. No sabemos si a lo mejor en los más jóvenes tienen un menor efecto con el consumo mayor de proteínas en comparación con aquellos participantes que ya estén cerca de los 60 años. No sabemos el impacto que pueda tener el sexo, el estado nutricional, la condición física. En este caso era población sana. Si bien no incluimos a ningún paciente con hipertensión, con diabetes, con síndrome metabólico, sí podían tener, por ejemplo, dislipidemia o podrían tener glucosa alterada en ayuno. Entonces, eso podría impactar en el desenlace. Ahora, no era este el caso, pero si el paciente está tomando algún tratamiento, si está tomando algún tratamiento que pueda ser nefrotóxico, que pueda ser nefroprotector, o simplemente está tomando AINES por una migraña, todo eso es importante registrarlo porque puede hacer que el impacto de la maniobra sea diferente sobre el desenlace. El estilo de vida es importante también. Además del estilo de vida, la condición física, antecedentes heredofamiliares, tabaquismo o ingesta de alcohol. Mauricio en el chat nos escribe que si se trata de identificación de variables confusoras y o modificadoras del efecto. Así es, solo que aquí lo que estamos haciendo en el diseño arquitectónico es señalar en qué parte del diseño o en qué parte del momento del proyecto se está mostrando. Estas son específicamente las que tienen que ver con el estado basal. Ahora, Doctora, yo tengo una duda. Sí, adelante, Fabiola. Bien, mire, por ejemplo, en el caso de su estudio, para mí, yo soy nefróloga y uno de los antecedentes importantes para el paciente sería, por ejemplo, si fue prematuro o tuvo bajo peso al nacer. Eso para mí entraría como parte de la demarcación diagnóstica. Sin embargo, Claro. si el paciente tiene la tasa de filtrado glomerular normal y no tiene proteinuria, pues entraría sin problemas al estudio. Pero parte de la estratificación pronóstica sería indicar que ese paciente pues tiene el antecedente de ser prematuro o Claro. tener bajo peso al nacer, porque al final pues la ingesta de proteínas en este grupo puede ser, el desenlace puede ser diferente, ¿no? Perfecto. Bien, Fabiola. Esto es importantísimo. A veces en su proyecto quieren hacerlo tan puro que limitan la validez externa. Son tan selectivos con los criterios de inclusión que al final ese estudio no se va a traspolar a nada a ninguna parte de la población. Entonces, imaginen que aquí
en este estudio pusiéramos como otro criterio de exclusión el que hayan sido prematuros, pues la población se va limitando. Entonces, para no limitarla tanto, lo que podemos hacer es este análisis estratificado. Entonces, ¿cómo se comporta el efecto de la intervención, en este caso de la ingesta de proteínas sobre la tasa de filtrado, en aquellos que tenían antecedente de prematurez o no, en hombres o mujeres, en aquellos que tienen índice de masa corporal normal versus aquellos que tienen obesidad? Ese es el análisis estratificado. Y cuando ustedes seleccionan cuáles son sus variables de estratificación pronóstica, no es receta de cocina, no es que todos los proyectos deban incluir edad, sexo, estado nutricional. Estas variables se tendrán que adaptar al problema que están analizando. Quizá en el proyecto de osteosíntesis hay alguna variable de las que están aquí mencionadas que podrían no tener tanto impacto, a diferencia de aquellos que quieren estudiar a una población oncológica. O pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, estas variables van a surgir de lo que de lo que se sabe sobre la enfermedad, de cuáles son los factores que van a influir en el desenlace desde el estado basal y también de aquellos que puedan condicionar un efecto diferente de la intervención. Para algunos el sexo no va a tener mayor importancia, pero para algunos otros proyectos sí va a tener importancia. Si estuviéramos trabajando con un estudio de COVID, sabemos que el sexo masculino tenía mayor riesgo de complicarse. Entonces, estas son las variables que ustedes van a tener que ir trabajando. Entonces, su tarea para la siguiente semana va a ser construir en una diapositiva su pregunta de investigación y el diseño arquitectónico. Ahora, cuando pasamos a la maniobra, es importante que ustedes aclaren y consideren cómo se va a evaluar la calidad de la maniobra. ¿Qué pasaría si yo utilizo un instrumento que no es el adecuado para evaluar ingesta de proteínas? Voy a trabajar con un instrumento que es de autorreporte, que los pacientes aquí pueden contestar por deseabilidad social. Ese puede ser uno de los sesgos. Entonces, cuando ustedes estén analizando la maniobra, tienen que considerar cómo se va a medir, a qué le van a llamar ingesta de proteínas alta, qué le van a llamar ingesta de proteínas baja, cómo van a hacer esa clasificación. Si fuera un proyecto de intervención, ustedes tendrían que asegurarse que a los sujetos se les dé la misma dosis, que esté estandarizada o que si los incrementos de la dosis son progresivos, para todos los participantes se vaya llevando a cabo de la misma manera. Si se da el medicamento original y a otros pacientes se da el medicamento genérico, pues eso va a impactar en la calidad de la maniobra. Entonces, aquí es importante que ustedes lo especifiquen. También una parte de evaluación de la calidad de la maniobra es el apego al tratamiento. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la evaluación del apego al tratamiento en cada uno de los grupos? Y aquí entra otra parte de las variables de confusión o modificadoras del efecto, que para el diseño arquitectónico le vamos a llamar maniobras periféricas. Y son las que acontecen junto con la aplicación de la maniobra o la intervención. Si bien al inicio del estudio yo no tenía pacientes ni que no tenían diabetes, no tenían hipertensión ni síndrome metabólico, ¿qué sucedió a lo largo del estudio? Pues hubo quien desarrolló estas enfermedades, pero además hubo quien cambió su estilo de vida, quien no hacía actividad física y empezó a hacer actividad física, hubo quien aumentó de peso, hubo quien bajó de peso o quien se mantuvo en el mismo peso. Probablemente hubo alguien que empezó a consumir AINES, algún medicamento que puede ser nefroprotector, que a lo mejor empezó a usar estatinas. Todo esto se tendría que reportar aquí. Hay a veces maniobras principales o experimentales que cursan con un evento adverso. Entonces, aquí se tienen que registrar todas aquellas maniobras que ocurrieron de forma concomitante. Por ejemplo, a lo mejor estoy evaluando un tratamiento antihipertensivo, pero uno de los eventos adversos era cefalea.
Y para la cefalea, yo estoy otorgando ácido acetilsalicílico. Si mi desenlace es evento cardiovascular, ¿cómo yo no podría solo atribuir al efecto del antihipertensivo la reducción en el riesgo cardiovascular? Entonces, aquí ustedes tendrán que identificar las diferentes maniobras periféricas. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si, bueno, en este estudio queremos evaluar pacientes con diagnóstico de apendicitis y queremos evaluar qué es mejor, la cirugía abierta o cirugía laparoscópica para disminuir el riesgo de complicaciones? ¿Cuáles son las maniobras periféricas, además del tipo de cirugía, que podrían estar impactando en el desenlace? La etapa del apéndice. Ok, ese sería, sí puede ser, ya durante la cirugía se puede evaluar en qué etapa estaba. Ok, ¿qué más? La premedicación con La antibióticos o con profilaxis. analgésicos. Ok, esas son maniobras periféricas. ¿Qué pasa si la cirugía la realiza el R1 el 3 de marzo en un hospital general de zona? No, el Las, expertise de la persona que realiza el procedimiento. por supuesto. Entonces, estas son maniobras periféricas. ¿Quién está llevando a cabo la cirugía abierta? ¿Quién está llevando a cabo la cirugía laparoscópica? ¿Cuál es la experiencia? ¿Se administró algún fármaco? ¿Cuánto duró la cirugía? ¿Hubo alguna complicación? ¿Se otorgó algún medicamento? Todo esto se consideran maniobras periféricas y ustedes deben considerarla. La omisión de alguno de los componentes del diseño arquitectónico va a condicionar la presencia de sesgos. Y dependiendo la severidad de cada uno de los sesgos, va a haber o no algún impacto en los resultados. Ahora, cuando ustedes están analizando su desenlace, van a tener un desenlace primario y deben procurar que el desenlace primario sea un desenlace clínicamente relevante. Un desenlace clínicamente relevante es el que va a ser útil para tomar decisiones en la práctica clínica. Ahora, pueden tener diferentes desenlaces secundarios, seguridad, pero deben procurar que los desenlaces a evaluar sean clínicamente relevantes. Por el contrario, tenemos aquellos desenlaces que son intermedios o subrogados, porque no necesariamente pensemos en diabetes. Tenemos dos tipos de tratamiento para diabetes. Un desenlace subrogado o intermedio sería el control de la glucosa. Ustedes no quieren solo estar manejando cifras de glucosa. Al final, a largo plazo, lo que quieren del tratamiento es no bajarle 1 miligramo por decilitro de glucosa. Lo que quieren evitar a largo plazo es la presencia de complicaciones crónicas de la enfermedad. Entonces, ese sería un ejemplo de un desenlace intermedio versus uno clínicamente relevante. En mi proyecto de investigación, el desenlace fue tasa de filtrado glomerular. ¿Fue un desenlace intermedio o subrogado o un desenlace clínicamente importante? Pues es importante. Un Ok. desenlace importante. ¿Segurísimo? Bueno, no, sería un intermedio porque la disminución sería, el importante sería la enfermedad renal crónica, ¿no? Claro. Evitar la aparición de enfermedad renal crónica. ¿Qué pasó en mi estudio? Cuando yo lo planteé, de inicio había pensado en enfermedad renal crónica, pero la población que yo elegí era una población que tenía un muy buen pronóstico, donde 7 años no eran suficientes para evaluar el desenlace, la presencia o no de enfermedad renal crónica, por lo que decidí utilizar el desenlace subrogado de tasa de filtrado. ¿Por qué es un desenlace subrogado? La diferencia que yo encontré de 5, 10 mililitros, ¿qué impacto puede tener? ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Entonces, ¿qué impacto podría tener en un sujeto que tiene una media de tasa de filtrado de 110
el tener 105. En esa población no hay un mayor impacto, pero si estuviéramos hablando de pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica en etapas avanzadas, pues ahí seguramente esos 5 mililitros de tasa de filtrado pues hubieran sido la diferencia para iniciar o no tratamiento sustitutivo. Entonces, yo elegí un desenlace subrogado. Creo que yo no había visualizado en ese momento el impacto en la clínica, como una diferencia de 2 o 3 mililitros, pues no me iba a cambiar más el pronóstico ni el manejo del paciente. ¿Tienen en la mente algún ejemplo de desenlace subrogado versus clínicamente relevante? Pensemos en COVID. ¿Cuál sería en COVID un desenlace clínicamente relevante? La mortalidad, por ejemplo. Ok, Fabiola. ¿Y cuál sería un desenlace subrogado? Se me El ocurre requerimiento Por uso uso de de oxígeno de manera uso de crónica. oxígeno. Ok, uso de oxígeno. Otro ejemplo podría ser aclaramiento viral. Los primeros tratamientos o los primeros estudios que evaluaron el efecto de acitromicina o hidroxicloroquina tomaron en cuenta como desenlace el aclaramiento viral, la negativización de la prueba. Tiempo después supimos adquirimos conocimiento sobre el tiempo que podría durar positiva la prueba y no necesariamente eso tendría alguna repercusión o era sinónimo de gravedad en los pacientes. Por aquí Mauricio nos pone tiempo de estancia hospitalaria, un desenlace subrogado, ok. Otro desenlace subrogado podría ser control hipertensivo, control glucémico. ¿Qué otro? Podría ser la normalización de algún parámetro, de algún marcador inmunológico, algún parámetro de la función pulmonar. ¿Ok? Ana. Ana dice que no escuchó sobre los desenlaces subrogados. Los desenlaces subrogados son aquellos que no son clínicamente importantes para tomar decisiones. Por ejemplo, aclaramiento viral en COVID versus mortalidad o ingreso a la UCI o ventilación mecánica o mejoría en la saturación de oxígeno versus hospitalización. Esos serían ejemplos. ¿Vale? Entonces, así van a mostrar la siguiente semana su diseño arquitectónico, con todos los elementos que acabamos de desglosar. Ahora, la intervención queda clara que puede ser, o queda claro que puede ser experimental, pero también que puede ser observacional, medida a través de la evaluación de los factores de exposición. Este está muy sencillo. Es un ejemplo cuyo estado basal son pacientes que tienen cáncer gástrico en etapas clínicas 3 y 4, irresecables, HER2 positivo y que han tenido 2 líneas previas de quimioterapia. La maniobra principal es deruxtecan, la comparativa es quimioterapia a elección del médico. Desenlace primario, supervivencia global. Desenlace secundario, supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta objetiva. Aquí la maniobra es experimental. Ahora, vamos a los estudios de proceso o de prueba diagnóstica. En estos estudios, lo más importante es que tengan un espectro variado de la enfermedad. En este caso, la información de entrada, aquí cambia. Aquí no se llama estado basal, maniobra y desenlace. Aquí le vamos a denominar información de entrada. En este ejemplo, son pacientes que tienen isquemia cerebral transitoria. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? La prueba innovadora, ultrasonido de carótidas versus el estándar de Odo, que es arteriografía de carótidas. La información de salida, vamos a hacer esta comparación para evaluar sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud, que es parte de la certeza diagnóstica. Aquí, en la justificación de estos estudios, ustedes deben garantizar que la nueva prueba
tiene algún beneficio, ya sea porque es más fácil la interpretación, porque es más accesible, porque es más barato, porque requiere a lo mejor menos capacitación o hay menos variabilidad entre los observadores. Entonces, estos son los estudios de proceso o prueba diagnóstica. ¿Tienen en mente algún ejemplo de prueba diagnóstica? Sí, yo uno. Por Adelante. ejemplo, en distrofia muscular de Duchenne, que antes solo se usaba biopsia muscular y estaban haciendo uno de cuantificación de distrofina, no me acuerdo si eran plaquetas o glóbulos blancos, pero pues eso era con sangre periférica. Entonces eso daba como la ventaja de que pues no era tan invasivo para los niños ni tan doloroso y tenía una buena sensibilidad y especificidad. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Ahora, les voy a mostrar este ejemplo. En este estudio, nuestro alumno quería evaluar una nueva prueba diagnóstica para pacientes con sospecha de cáncer de próstata. Entonces, la información de entrada o estado basal eran pacientes con sospecha de cáncer de próstata, ya sea que tuvieran alguna sintomatología, que hubiera alguna alteración en el antígeno prostático o en la exploración. La prueba innovadora era la elastografía, que a través de la medición de la dureza de la próstata se podría identificar cuáles eran las mejores zonas o las que tenían mayor probabilidad de tener cáncer. El comparador, el estándar de oro, fue el resultado histopatológico y la información de salida es sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud para elastografía en comparación con el resultado histopatológico. Aquí nos están poniendo otro ejemplo. Vania nos dice que curva de tolerancia a la glucosa y la prueba, ¿cuántos? Ahora, puede ser, en primer nivel de atención, no tenemos muchos laboratorios. Podría ser que a partir de los laboratorios que tengamos, como glucosa y triglicéridos, podamos intentar hacer un índice para predecir o para diagnosticar resistencia a la insulina. Tendríamos que tomar HOMA o el GOL estándar para poder ver qué tanto clasifican e identifican a los pacientes con resistencia a la insulina, ambos métodos. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Pero acuérdense que para que una prueba diagnóstica sea válida, debería tener diferentes espectros de severidad de la enfermedad. ¿Qué pasaría con este estudio si lo lleváramos a cabo en un tercer nivel de atención? ¿Qué pasaría con este estado basal? Tendría Probablemente ya serían pacientes diagnosticados con cáncer. Claro, no es lo mismo que intentemos evaluar este estudio en un primer nivel de atención a que lo hagamos en un segundo nivel de atención o en tercer nivel de atención, donde si ya fueron referidos por otro urólogo, seguramente la prevalencia de la enfermedad es muy alta y no es representativa de la población. Dice Alicia, tendría sesgo por tercer nivel de atención, donde hay pacientes más complicados. Estarían en estadios más avanzados. Entonces, acuérdense siempre que en un estudio de prueba diagnóstica se requieren tener diferentes espectros de severidad de la enfermedad. Si pensamos en alguna escala para diagnóstico de apendicitis, no vamos a incluir a los pacientes que ya tienen solo datos de irritación peritoneal y que ya tienen rebote o tienen choque séptico. No, tendríamos que elegir como estado basal a pacientes con dolor abdominal en los cuales tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial, desde adenitis mesentérica hasta colon irritable, infección de vías urinarias y casos donde estemos sospechando apendicitis. Entonces, exacto, Noé, tendría que ser como criterio de inclusión dolor abdominal. Entonces, estos son aspectos que ustedes deben considerar en estudios que son de prueba diagnóstica.
Ahora, una vez que ustedes ya tienen definida su pregunta de investigación, identificaron los elementos del diseño arquitectónico, ¿qué es lo que procede? Procede saber cómo vamos a responder la pregunta de investigación, cuánto tiempo va a ser el seguimiento, la información en los expedientes, ¿habría o sería suficiente? ¿Tendría la suficiente calidad para obtener todas estas enfermedades, todas estas condiciones del estado basal y maniobras periféricas? Eso tendríamos que considerar. Déjenme responder nada más una última pregunta de un estudio de prueba diagnóstica. Entonces, Dulce dice, en caso de escalas de riesgo para diabetes tipo 2, exacto. Por ejemplo, hay una prueba que se llama FINDRISC. Esta prueba incluye diferentes componentes. Una es el índice de masa corporal, el antecedente familiar de diabetes en primer grado, el número de familiares, incluye el consumo de frutas y verduras, la realización de actividad física y si alguna vez en la vida el paciente ha tenido una glucosa por arriba de 100. Entonces, estas escalas, a partir de estos indicadores, se utilizan para evaluar el riesgo para desarrollar diabetes. Ese Dulce podría ser un ejemplo de un estudio de prueba diagnóstica. Déjenme ver si no hay más preguntas en el chat. Ok. Perfecto. No hay más preguntas en el chat. Continuamos con los diferentes elementos del enfoque metodológico. Ahora, el enfoque metodológico, espérenme, hay otra pregunta en el chat. ¿Siempre se tendría que comparar un estudio de prueba diagnóstica contra otra? Sí, siempre se contrasta o contra el gold estándar o contra el mejor estudio de referencia. ¿Cómo evaluamos dolor? No tenemos un gold estándar, pero tenemos la escala de EVA. Entonces, siempre se tiene que comparar. ¿Ok? Ahora, el enfoque metodológico, desde la medicina basada en la evidencia, clasifica a los diseños de acuerdo a la calidad de información, ponderando en primer lugar el ensayo clínico como el diseño que tiene mayor calidad y menos probabilidad de tener sesgos. Pero, ¿consideran ustedes que siempre va a ser posible hacer un ensayo clínico? No. No, ¿En qué caso, Mauricio, no podrías hacer un ensayo clínico? En aquellos casos donde la exposición, o bueno, más bien la intervención tenga mayor riesgo que beneficio hacia el paciente o que simplemente por cuestiones éticas no se le pueda asignar la exposición al investigador. O sea, que sea un Claro. evento. Perfecto, Mauricio. Si queremos evaluar el papel que tiene el tabaquismo en la disminución del peso en el recién nacido, pues no vamos a exponer a las mamás a diferentes dosis de tabaquismo solo para responder nuestra pregunta de investigación. Entonces, ahí, aunque lo ideal desde este enfoque es hacer un ensayo clínico, por consideraciones éticas, no podemos llevarlo a cabo. Y además, si hacemos un ensayo clínico, requiere mucho tiempo, mucho control de calidad. Y si no tenemos ni el tiempo ni al patrocinador, pues mejor no hacemos un ensayo clínico y mejor hacemos un estudio observacional, pero bien diseñado. Entonces, esta es la consideración, que no todo estudio, no toda pregunta se va a resolver con un ensayo clínico. Por aquí están poniendo en el chat la rareza de la enfermedad. Si tenemos muy pocos casos, pues tendríamos que hacer un estudio de serie de casos, pero no podríamos hacer un ensayo clínico, aunque sería lo ideal. Ahora, de acuerdo al enfoque metodológico, vamos a clasificar en los diferentes tipos de estudio, ya sea ensayo clínico, cohorte, casos y controles o estudio transversal, considerando estas características. Entonces, de acuerdo a la imposición o no de una maniobra, ¿cuáles son las dos opciones? Llevarlo a cabo de forma experimental o llevarlo a cabo de forma observacional. ¿Cuál es el único diseño donde la maniobra es experimental? El ensayo clínico Ensayo controlado. clínico. Exacto, ensayo clínico controlado. Entonces, ¿cuál es la palabra que define un ensayo clínico? Que la maniobra es experimental. El resto de los estudios, ya sea corte, transversal o casos y controles, será observacional.
Ahora, ¿qué pasa con el seguimiento o no del paciente a lo largo del tiempo? Seguimiento transversal, ¿qué implica? Una sola medición. Ok, una sola medición. ¿Y un estudio longitudinal? Más de una medición, 2 o más. Ujú, exacto. Entonces, ¿cuál es el diseño o los diseños que son longitudinales? Corte y casos y Los controles. cortes, ensayos clínicos. ¿Sí? Cohorte y ensayo clínico. En el estudio de casos y controles, lo que sucede es que tenemos, el investigador asigna la mitad, no sé, el 50% de la población tiene el desenlace, 50% es control y no tiene el desenlace. Evalúan la exposición de los factores de riesgo y lo que se esperaría, si es un factor asociado al desenlace, es que hubiera una mayor exposición a ese factor de riesgo. Entonces, en realidad, pues es una medición porque ya ocurrió el desenlace y estamos evaluando algo que ya sucedió. Entonces, aquí es un estudio de tipo transversal. ¿Ok? Déjenme ver en el chat. Entonces, acuérdense, estudios longitudinales, ensayos clínicos y estudios de cohorte. Vamos ahora al siguiente componente, la direccionalidad y la obtención de la información. ¿Qué implica que un estudio sea proleptivo o retroproleptivo? Vamos a ver hacia adelante el desenlace que va a tener a nuestra exposición, o que vemos ya el desenlace y buscamos hacia atrás los estados que llevaron a ese desenlace. Ok. Entonces, en un estudio proleptivo tenemos el estado basal y vamos a ver en tiempo real el efecto que tiene la exposición a la maniobra sobre el desenlace. Esto permite que de pronto, pues ustedes puedan construir un diseño, un instrumento adecuado, que puedan identificar variables e interrogar variables que para ustedes son importantes. ¿Qué sucede en un estudio retrolectivo? El desenlace ya ocurrió. Ustedes se van a los expedientes y a través de los expedientes de algo que ya ocurrió, están obteniendo la información. ¿Cuál es la dificultad con un estudio retrolectivo? La información se registró con algún fin clínico o con algún otro fin diferente al proyecto que ustedes se plantearon. Entonces, podría ser que no hayan registrado toda la información o todos los antecedentes de la manera en que ustedes querrían o necesitarían. Entonces, esa es una dificultad con este tipo de estudios. Pero a veces por factibilidad o el tiempo podría ser una buena alternativa. Y si está sistematizada la información registrada, podrían ustedes llevarlo a cabo o simplemente asumir que es la manera que tienen de responder esa pregunta, pero que va a haber algún tipo de sesgo. Ahora, ¿qué pasa con los estudios retrolectivos? Retroproyectivo. ¿Qué pasa con esos estudios? Como en C. ¿Qué característica tiene? Que la información se está generando al mismo momento que la maniobra y que también la información se genera previo a a la maniobra. No me quedó tan claro, Mauricio. Que, por ejemplo, un estudio en el cual yo voy a aplicar encuestas y voy a recolectar información de forma prolectiva hacia adelante, pero también voy a tomar en cuenta ya los registros de los expedientes quizá de esos pacientes. Ahí sería retroprolectivo. No. Lo que Ya sucede con tengo, los... Ajá. pregunta, ah, ya tengo el desenlace propiamente dicho, pero puedo hacer un seguimiento para ver si ese desenlace fue causado por esa maniobra que estamos o la intervención que estamos teniendo. Ese sería un estudio retrolectivo. Ya ocurrió el desenlace
y tú te vas y reconstruyes de forma artificial lo que sucedió en el tiempo, pero ese es un estudio retrolectivo. El retroproyectivo ya ocurrió la maniobra, pero no ha ocurrido el desenlace. Por ejemplo, en los pacientes con COVID, a lo mejor ya ocurrió la vacunación o se asignó algún tipo de tratamiento. Eso ya ocurrió. Pero yo voy ahora hacia adelante, pero tomo esa información de algo que ya sucedió. Entonces, la maniobra ya ocurrió, ya hubo esa exposición, ya se recibió la vacuna, ya se hospitalizó el paciente, ya se egresó de terapia intensiva y ahora lo sigo en el tiempo, en tiempo real, para poder evaluar si presentan o no long COVID. Entonces, estos estudios retroproyectivos, la exposición a la maniobra ya ocurrió, pero no se ha presentado el desenlace. Maestra, Sí, adelante, en Lilian. este sentido del ejemplo que usted nos da, podría ser, por ejemplo, se me ocurre también con pacientes que ya fueron diagnosticados con diabetes, que ya fueron tratados, pero no hay todavía complicaciones detectadas. Por ejemplo, si tuvieran como un mal pronóstico, pero todavía no hay daño renal. Ok, ese podría ser un ejemplo. Ok. Déjenme Por ver en el ejemplo, guión. como dice, hablando de pacientes COVID, el paciente que ya tuvo una infección, que ya van al menos, no sé, 2, 3 días de que se hospitalizó y se ocupa, no sé, la maniobra prono despierto y se valoraría como resultado, o más bien como desenlace, el uso de oxígeno suplementario. Ok, O sea, no bien. prefiero con los retroproyectivos, no importa el tiempo de que ya pasó el estado basal o desde donde inicia el estado basal. Depende de la condición que tú estés analizando. ¿Va a impactar? Sí, va a impactar. Aquí lo que tendrías que tener muy claro es qué tanto, en qué momento del estado basal identificaste la exposición a la maniobra. Eso Ok, sería lo que tendrías que identificar. ok, gracias. De nada. Ahora, tenemos por aquí, dice Mauricio, ¿se puede combinar información retrospectiva con prolectiva en un estudio? Por ejemplo, pacientes que ya fallecieron, utilizar su información en el expediente y en pacientes enrolados como prolectivos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esto sea válido? Es que, bueno, por lo que yo entiendo, la lectividad se refiere más a la generación de la información y la expectividad se refiere a la temporalidad de la relación causa-efecto. Entonces, en ese contexto, pues no. La dificultad, Mauricio, sería la calidad de la información. Si tú obtienes información del expediente, puede ser que no toda se haya registrado de la misma calidad. Y si a otro grupo de pacientes lo vas haciendo de forma prolectiva, vas a tener diferente calidad de la información y sesgos tanto de detección como de ejecución, que van a ver la siguiente semana con EVE. Pero la dificultad serían los diferentes tipos de sesgos, en especial el de detección. La probabilidad de que tú identifiques cosas diferentes va a ser, va a tener impacto, porque la información del expediente no va a ser igual a la que tú puedas recolectar de forma prolectiva. Entonces, aquí lo ideal sería elegir solo un tipo de manera para recolectar tu información. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Ok, perfecto. Nos falta ahora la búsqueda o no de asociación entre dos variables. Tenemos dos opciones, tener un estudio descriptivo y tener un estudio comparativo. El diseño arquitectónico lo podrían ustedes utilizar siempre y cuando su estudio sea comparativo, pero si el estudio es descriptivo y solo quieren evaluar la frecuencia de complicaciones en pacientes con diabetes,
no tienen una comparación, entonces no podemos identificar, no hay maniobra. Entonces, el diseño arquitectónico se aplica en este segundo escenario. ¿Vale la pena de pronto hacer un estudio descriptivo? Si hay alguna condición que no se ha reportado y es fundamental para conocer la magnitud de un problema, vale la pena. Pero si ya se tiene descrito en su población, en otras poblaciones, eso ya no vale la pena. Valdría la pena que ustedes hagan un estudio comparativo donde busquen alguna asociación entre algún factor de riesgo y diferentes desenlaces. ¿Ok? Entonces, ¿esta queda claro? La diferencia entre un estudio descriptivo y un estudio comparativo. En un estudio descriptivo solo quieren evaluar la frecuencia de una condición. Quieren medir una condición, medir el desenlace. En un estudio comparativo van a tener una maniobra que tiene diferentes grupos. Entonces, nivel de ingesta de grasas y como desenlace, diabetes. Entonces tienen una maniobra o tienen diferentes maniobras que van a impactar en un desenlace. ¿Me podrían decir algún ejemplo de estudio descriptivo? ¿Cómo podrían adaptar su pregunta de investigación para llevar a cabo un estudio descriptivo? Bueno, yo tengo una. Adelante. Por ejemplo, nosotros somos pacientes con hueso hambriento. ¿Cuál es la prevalencia de hueso hambriento en pacientes posoperados de paratiroidectomía? Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo podrías hacer un estudio comparativo utilizando a la misma población de estudio? Pues podría comparar los niveles de PTH y fosfatasa alcalina y la maniobra sería la paratiroidectomía y pacientes que sí tienen la paratiroidectomía y pacientes que están con el tratamiento de elección que sería el cinecalcet. Ok, perfecto. Ahora, la doctora Silvia nos dice, prevalencia de síndrome metabólico en pacientes con enfermedades crónicas. Bien. Después dice Dulce. En el caso de los estudios comparativos, estamos realizando un estudio de cohorte donde comparamos el acceso vascular como factor de riesgo para infección en el torrente sanguíneo. Bien, entonces ahí la intervención sería la presencia o los diferentes tipos de acceso vascular y el desenlace, la presencia o no de infección en pacientes con hemodiálisis. Bien, estos ejemplos fueron correctos. Ahora, también debemos tomar en cuenta cómo se mide la ocurrencia del desenlace. Podemos evaluar la incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos que se presentan en un periodo y población determinados. ¿En qué casos, en qué tipo de estudio vamos a poder evaluar incidencia? Corte. Cohorte. Pero en un ensayo clínico. Corte y ensayos. Ok, corte y ensayos clínicos. Entonces, en general, estudios observacionales, donde ustedes garantizan que al inicio del estudio los sujetos no tienen la condición. Yo trabajé con adultos aparentemente sanos sin daño renal. Entonces, la medida de evaluación del desenlace era incidencia, el número de casos nuevos de enfermedad renal crónica. Pero previamente yo me aseguré que estuvieran libres de la enfermedad y se fue desarrollando conforme fue avanzando el proyecto. Ahora, la prevalencia, ¿en qué tipo de estudio lo voy a evaluar? Transversal. En estudios transversales. ¿Qué pasa en los estudios de casos y controles? No se pueden estimar medidas de frecuencia. Ok, ¿por qué? Porque los estudios de casos y controles no respetan la base poblacional, sino la base de su propio estudio. ¿Ok? Y ahí el investigador es el que decide. Entonces, decide si la relación entre casos y controles es 1:1 o de 2:1 o 4:1. Entonces, en este proyecto, la frecuencia de la enfermedad está dada de forma artificial por el investigador. En estos estudios de casos y controles, lo único que nosotros podemos conocer es la proporción de casos y controles, pero no podemos estimar ni incidencia
ni prevalencia. Ok. Ahora, vamos a un ensayo clínico. Entonces, en un ensayo clínico, la característica más importante del ensayo clínico es que la intervención es experimental. ¿Por qué tiene la mayor calidad un ensayo clínico? Porque hay un proceso que se denomina aleatorización, donde el investigador no mete la mano ni decide cuál es la intervención que va a recibir el participante. Se hace de forma aleatoria. Este proceso de aleatorización lo que garantiza es que las características de los participantes sean iguales en ambos grupos, que no se vea favorecido uno respecto al otro. ¿Qué pasaría si de pronto en el grupo A quedan los pacientes que tienen peor pronóstico? Quedan los estadios más avanzados de la enfermedad o los pacientes desnutridos. ¿Qué sucedería con el efecto sobre el desenlace? ¿Qué creen que pasaría? En No tendría comparación. validez porque Resultado. finalmente, ay, perdón. Fabiola, adelante. Que no tendría validez externa porque este es un grupo en el cual pues ya tienen el factor de riesgo o son poblaciones que tienen más riesgo en comparación con el otro, ¿no? Entonces los resultados pues solamente estarían enfocados a este tipo de población con estas características, pues. ¿Ok? Más que impactar en la validez externa, impactaría en la validez interna y tendríamos un sesgo que se llama susceptibilidad pronóstica. Los pacientes asignados al tratamiento 1 por el investigador, si tienen peor pronóstico, pues esos pacientes se van a estar muriendo y no necesariamente por efecto de la intervención, sino porque esos pacientes tenían más gravedad. Ahora, la otra condición que va a estar presente en los ensayos clínicos y no en algún otro estudio es el cegamiento o enmascaramiento. Si el investigador no sabe cuál es el tratamiento que está recibiendo, pues va a tratar a los dos grupos de la misma manera. Si en un grupo da paracetamol, pues en el otro grupo también tendría que darlo. Las mediciones serían iguales y no se verían, no habría diferencia porque el investigador ya sabe la intervención. Imaginen que hacemos un ensayo clínico aleatorizado al inicio de la pandemia por COVID. En el grupo 1 evaluamos o administramos hidroxicloroquina. En el grupo 2 damos placebo. Una de las preocupaciones de la hidroxicloroquina eran las alteraciones en el electrocardiograma. ¿Qué pasaría si el investigador sabe qué pacientes tienen hidroxicloroquina? Que a lo mejor en este grupo haría mediciones más frecuentes, haría más electrocardiogramas, de tal forma que tendría más probabilidad de identificar esta condición, alteraciones electrocardiográficas, en comparación con el otro grupo al que no se le están haciendo estas mediciones. Y con esto impactaría, condicionaría algún sesgo de detección. ¿Por qué? Por la misma presencia de la enfermedad, el COVID al inicio de la enfermedad daba alteraciones electrocardiográficas. Entonces, en realidad, si no se hace de la misma manera en los dos grupos, lo que va a suceder es que no vamos a saber si en realidad es el tratamiento o que se asignó o se llevaron a cabo mediciones de forma diferente entre los grupos. Esto condicionaría un sesgo. Entonces, las dos características principales es la aleatorización y el enmascaramiento. El enmascaramiento, entonces, puede ser ciego simple, puede ser doble ciego. Si es ciego simple, el paciente no sabe lo que se está recibiendo. O el investigador. En un doble ciego, ni el investigador ni el paciente saben, y en un triple ciego, tampoco la persona que está llevando a cabo el análisis. Esto asegura que el tratamiento sea más equitativo entre los grupos. Entonces, esto es un ensayo clínico. Ustedes lo van haciendo en tiempo real y tienen probabilidad de identificar eventos adversos y todas las diferentes variables, ya sean del estado basal o las maniobras periféricas que van ocurriendo
de forma simultánea. Ahora, ¿cuál es la principal consideración? Sí, sabemos que es el estudio que tiene mejor calidad metodológica, pero no todas las preguntas se van a poder resolver con un ensayo clínico. Y para eso tenemos otros diseños, como los estudios de cohorte. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos hacer una revisión sistemática con metaanálisis que incluya ensayos clínicos controlados para evaluar el efecto del paracaídas en la prevención de muerte? Paracaídas versus placebo. ¿Cuántos ensayos clínicos creen que vamos a encontrar para poder llevar esta revisión sistemática con metaanálisis? ¿Pocos? ¿Ok? ¿Quién Uno. podría? Ninguno. ¿Quiénes de nuestros ortopedistas que están por aquí harían este estudio? ¿Quiénes se plantearían? No podemos hacer una revisión sistemática con metaanálisis porque no hay ensayos clínicos. ¿Quién de ustedes llevaría a cabo este estudio? El uso de Pues nadie, porque paracaídas, no es ético. por supuesto. Entonces, sí, es el estudio que tiene mayor calidad metodológica, pero no necesariamente es ético en todos los casos. Ahora, ¿qué sucede con un estudio de cohorte? Quedamos que las características más importantes es que es un estudio longitudinal, observacional, comparativo y que la medida de evaluación del desenlace es la incidencia. Podemos tener una cohorte prospectiva, retrospectiva y podemos ir recolectando la información en tiempo real o hacerlo de forma retrospectiva. Cuando hacemos una cohorte que es retrospectiva, el desenlace ya ocurrió. Ya tienen identificados los pacientes que fallecieron o no fallecieron. Se van al pasado y reconstruyen lo que sucedió de forma artificial. Entonces, si bien ya ocurrió el desenlace, se van al momento en el que ese paciente cumplía los criterios de selección y a partir de ese momento empiezan el registro de la información. O en una cohorte prospectiva, pues inician con los sujetos libres del desenlace y van realizando el seguimiento en tiempo real. Entonces, no siempre va a ser posible hacer un estudio de cohorte prospectivo. En algunas ocasiones tendremos que recurrir a un estudio de cohorte retrospectivo, con la calidad y con los diferentes sesgos que esto pudiera implicar por la calidad de la información obtenida. Okay. Ahora, hay un estudio, alguno de nuestros exalumnos, cuando empezó la pandemia, por ahí de abril, él empezó a hacer este proyecto. Empezó a partir de los pacientes hospitalizados, identificó si el uso de anticoagulantes en dosis profilácticas o no impactaba en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, se pudo haber realizado de dos formas, de forma prospectiva o retroprospectiva, retrolectiva. Entonces, aquí lo que él hizo fue llevarlo a cabo de forma retrospectiva. Entonces, una vez que identificó el desenlace, que era mortalidad, fue a los expedientes, pero el seguimiento de estos pacientes se hizo de forma artificial a partir del cumplimiento de los criterios de inclusión. Entonces, en el momento donde los pacientes fueron hospitalizados, empezó a evaluarse el registro a partir de los expedientes. ¿Ok? Entonces, estos son dos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa en el estudio de casos y controles? ¿Alguien quiere decirme un ejemplo? Pues son personas que sí cumplen el desenlace y otras personas que no. Y luego pueden como parearse o algo como para aumentar. No me acuerdo qué aumenta, pero que pueden ser 2-1, 1-1, 3-1. Entonces va a haber gente que sí cumplió el desenlace y gente que no, y nosotros evaluamos esas variables. Ok, tenemos los casos que son los sujetos que tienen la enfermedad de interés. Los controles son sujetos que no tienen el desenlace, pero que en teoría, para que esto sea representativo, pues deberían ser igualitos en el resto de las variables. Podría ser
los casos de sujetos que se infartaron, controles aquellos que no se infartaron, pueden ser familiares, conocidos, amigos, personas que compartan como estilos de vida comunes, y entonces que la diferencia sea solo la presencia o no del desenlace. Se realiza igual de forma artificial la reconstrucción de la exposición. Entonces se evalúa de estos que se infartaron, ¿cuántos de ellos fumaban? 30%. En comparación con aquellos que no tuvieron infarto, donde solo 10% fumaba. El ejemplo más conocido es el de tabaquismo y cáncer de pulmón, que se utiliza en enfermedades que no son tan comunes. Aquí la doctora Silvia nos pone un ejemplo, casos de cáncer pulmonar y personas sin la enfermedad. Y lo que se evalúa es la exposición a los diferentes factores de riesgo. Puede ser determinada ocupación o la exposición o no al tabaquismo. Aquí la relación puede ser de 1:1, 2:1, hasta 4:1. ¿De qué depende esta relación? Por ejemplo, 4 controles por un caso. Cuando la enfermedad es poco frecuente, podemos aumentar esta relación para observar o para obtener más poder estadístico, es decir, una probabilidad de ver un resultado significativo y que esto no sea limitado por el tamaño de muestra. Entonces, depende de lo raro que sea el desenlace, de cuánto va a ser esta relación, si puede ser 1:1, 2:1, hasta 4:1. Ahora, ¿qué sucede en un estudio transversal? Las dos variables son medidas al mismo tiempo, ¿no? La variable independiente y dependiente. Bueno, el estado basal y Exacto. la... Bien, Mauricio. Es como el cuento de qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. No sabemos qué fue primero. No sabemos si es la dieta que está condicionando el desenlace o la dieta se cambió porque se presentó el desenlace. Entonces, no sabemos. Hay una ambigüedad temporal. Cuando no tenemos un conocimiento suficiente sobre determinada asociación, pues este puede ser el inicio. Hacemos un estudio transversal que posteriormente podemos corroborar con un estudio de cohorte. Entonces, es un estudio donde hay una sola medición, se evalúa el desenlace a través de la prevalencia y puede ser un estudio comparativo o puede ser un estudio descriptivo. Lo que queremos para ustedes es que la mayoría, sus proyectos, para que tengan más probabilidades de ser aprobados en el proceso de ingreso a la maestría, es que al menos deberían ser comparativos. ¿Ok? Para que puedan ir aprendiendo todos los diferentes tipos de sesgo, pero además para que puedan ir utilizando todas las diferentes pruebas estadísticas. Ahora, vamos a ver este ejemplo de artículo. Dice, sepsis neonatal intrahospitalaria, incidencia y factores de riesgo. De acuerdo al título, ¿de qué diseño estamos hablando? De un estudio observacional. Ok, observacional. ¿Qué más? Corte. Bueno, por diseño. Ok. Casos y controles. ¿Qué les hace suponer que es de corte o qué les hace suponer que es de casos y controles? Corte porque está hablando de incidencia y bueno, como la corte es un estudio de tipo observacional, está hablando de factores de riesgo. O sea, la asignación no está hecha por el investigador. Ok, entonces, estado basal en este estudio, pacientes que tienen recién nacidos. La maniobra o intervención o exposición son los diferentes factores de riesgo, el tipo de catéter central, el peso al nacimiento, si se obtuvo por cesárea o por parto. Desenlace, la presencia de sepsis neonatal. Entonces, aquí la respuesta correcta es un estudio de cohorte, porque no podríamos solo podríamos evaluar incidencia en una cohorte y en un ensayo clínico, pero ninguno de nosotros y ningún comité de ética aprobaría esto, que tengan lavado de manos versus no lavado de manos para ver quién tiene sepsis. Eso no podría ser posible. Entonces, el estudio que esperamos que se haya llevado a cabo es un estudio de cohorte. ¿Por qué no podría ser un estudio de casos y controles?
Porque el caso sin controles no puede estimar incidencia, porque como platicamos, pues no se puede estimar medidas de frecuencia porque la base poblacional es artificial. Ok, perfecto. Ahora, vamos. Entonces, por aquí alguien puso en el chat, Ana, porque solo busca factores asociados. Entonces, los factores asociados sí lo pueden hacer en una cohorte, lo pueden hacer en un ensayo, bueno, no ensayo clínico, en estudio de cohorte, casos y controles y transversal, pero la incidencia solo en estudios longitudinales. Entonces, esto pues, nos lleva a una cohorte. Ahora, veamos lo que dice en el resumen. Métodos. Durante 2006 y 2007 se incluyeron a 49 casos y 50 controles. Se analizaron variables cualitativas en ambos grupos para determinar su asociación. Resultados, se encontró una incidencia de sepsis intrahospitalaria de 3.7%. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el error? En el diseño. Sí, el diseño Bueno, ¿Confiarían a partir de esto, de esta información del título y del abstract, seguirían leyendo este artículo? no. No, porque no coincide. No. Claro. Entonces, o es un estudio de casos y controles o es un estudio de cohorte. Entonces, si tiene esta ambigüedad en la metodología, pues mejor cambiamos de proyecto, de artículo. Ahora, tenemos estos diseños que vimos ahorita, ensayo clínico, cohorte, casos y controles y transversales, son estudios primarios, pero tenemos diseños secundarios de integración, donde vamos a encontrar metaanálisis y revisiones sistemáticas que van a tener como característica, van a incluir, por ejemplo, la suma de los diferentes ensayos clínicos que se han publicado, que a lo mejor en diferentes poblaciones las Ns son muy chiquitas, entonces en lo individual los resultados o el tamaño de muestra se queda corto, pero cuando hacemos un metaanálisis podemos obtener un tamaño del efecto y significancia estadística por la combinación de estos estudios primarios. También tenemos los análisis de costo-efectividad, revisiones narrativas o las guías de práctica clínica. Entonces, estos son estudios de integración. Ahora, quiero que vayamos a ver algunos ejemplos. ¿Alguno de ustedes quiere platicarnos de su pregunta de investigación? O yo les muestro un ejemplo. No, si no se animan ahorita, para la siguiente sesión, ya van a tener que traer su pregunta de investigación con el desglose de los elementos pico y su diseño arquitectónico. Y aquí lo van a ir discutiendo en clase con Eve. Ana, ve poniéndonos, por favor, tu pregunta de investigación y mientras vamos desarrollando esta pregunta. Vamos a ver este ejemplo. El estado basal son pacientes pediátricos obesos con resistencia a la insulina. La intervención son tabletas o jarabe de Jamaica. Comparador placebo. Desenlace, obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia y estado inflamatorio. ¿Qué opinan de esta pregunta? ¿Los componentes son claros? ¿Está perfectamente especificado el desenlace? ¿Cuál es el No, porque efecto? son varios desenlaces completamente diferentes, que sería uno, obesidad, puede tener obesidad sin o con resistencia a la insulina, puedes tener resistencia a la insulina con o sin obesidad, puedes tener dislipidemia con o sin obesidad y resistencia a la insulina, y otra cosa completamente diferente es el estado proinflamatorio. O sea, son 1, 2, 3, 4 desenlaces completamente diferentes. Claro. Y el efecto que la intervención tiene sobre cada uno de ellos va a ser diferente. Entonces, aquí se elige un desenlace
se quiere evaluar si tiene efecto o no en obesidad, cambio en el peso, resistencia a la insulina. Se tendría que especificar. Uno, el clínicamente relevante. Podrían tener desenlaces secundarios, pero lo ideal es que tengan perfectamente establecido cuál es su desenlace y que este sea clínicamente relevante. Ahora, ¿es suficiente con este diseño arquitectónico que habla solo del estado basal, maniobra y desenlace? ¿Qué hay No, de las variables de estratificación pronóstica y las maniobras periféricas que pueden impactar en el desenlace? ¿Qué variables podrían estar impactando? La dieta, ¿Ok? La peso al, dieta, peso al nacimiento. ¿ok? El ejercicio. Bien. Esas son al menos las variables más importantes. No sabemos si están recibiendo algún tratamiento farmacológico o no, si cambiaron de peso. ¿Cómo vamos a saber si cambiaron de peso y eso fue lo que al final condicionó menor resistencia a la insulina o una modificación en los marcadores inflamatorios? Ahora, este estudio, tal como está, tiene consideraciones éticas. Si ya sabemos que en el estado basal son pacientes que tienen obesidad y resistencia a la insulina, ¿podríamos dejar solo con placebo a los niños? No, Ok. No se podría. ¿Qué podríamos hacer para no tener este problema ético? Tengo observación de dieta saludable. Ajá. ¿Algún programa de dietético para que, o actividad Ajá. física para que tuviera disminución de estos? ¿En un grupo o en ambos? En En ambos ambos. grupos. Exacto, en ambos grupos. En uno doy la jamaica y en otro placebo, pero ya no los estoy dejando sin tratamiento en ambos grupos. Eso podría como delimitar esta consideración ética. Pero afortunadamente este proyecto no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque no había suficientes antecedentes que respaldaran que el uso de jamaica iba a tener algún impacto. Había 1 o 2 estudios en ratas, pero no en estudios con humanos. Entonces, si no hay estudios, ¿cómo vamos a saber cuál es la dosis, qué tan seguro es el fármaco? Entonces, afortunadamente, este estudio no se llevó a cabo. Ana, ¿quieres platicarnos de tu proyecto? Sí, yo voy a hacer un proyecto en personas que viven con VIH que ya tienen tratamiento con algún tipo de inhibidor de integrasa. Entonces, estas personas ya están en seguimiento desde hace como 2, 3 años, pero algunos han subido mucho de peso porque es como lo que está saliendo. Entonces, aquellos que suben más de 10% del peso corporal y cumplen los criterios de inclusión, se aleatorizan para switcharlos a mantener su mismo esquema con inhibidor de integrasa o a un cambio de otro esquema con otro fármaco. Entonces, mi P sería pacientes que viven con VIH en tratamiento con inhibidores de integrasa que hayan ganado más de 10% del peso corporal. Una disculpa por el ruido. Ok. La I es el otro fármaco, que es doravirina. Mi comparador sería que mantenga su mismo esquema con inhibidor de integrasa y mi outcome es que haya disminución de peso con el nuevo esquema o que se queden igual o algo así. Ok. Ana, ¿cuáles son, de acuerdo a los elementos que vimos hoy del diseño arquitectónico, qué maniobras periféricas tendrías que considerar que podrían ocasionar algún cambio en el peso y no solo el tipo de tratamiento? Pues la alimentación del paciente, su estilo de vida, si hace un ejercicio, si usa otros fármacos que tengan impacto en el peso, insulina, anticomiciales, hormonas tiroideas. Ok. De hecho, esos también son como criterios de exclusión o inclusión en mi trabajo, o no inclusión, pues. Ok. Si no quieres dejarlos fuera, por ejemplo, a lo mejor podrías incluir a los pacientes que tienen hipotiroidismo. Los podrías dejar. Si los dejas, si no analizas esta variable, pues tendrías un sesgo. Entonces, lo que podrías hacer es un análisis estratificado y ver cómo se comportan aquellos que tenían hipotiroidismo versus los que no tienen hipotiroidismo. Pero es una obligación el que tengas que analizar
estas variables. Ok, Noé, sí, gracias. de nada. Noé, ¿podrías platicarnos de tu pregunta? Bueno, si no, se las leo. Entonces, Noé quiere evaluar una intervención para conocer la efectividad de liraglutide y topiramato en el tratamiento de obesidad versus liraglutida sola en población con obesidad grado 1. En este estudio tendríamos también que evaluar estas variables que van a estar impactando en el peso, estilo de vida, actividad física y algunas otras maniobras periféricas que puedan estar impactando en el peso. Abraham dice, la P o la población, pacientes adultos mayores hospitalizados por fractura de cadera. Intervención melatonina versus placebo, desenlace, desarrollo de delirio. Bien, perfecto, Abraham. Mauricio, asociación entre los niveles plasmáticos de colesterol LDL e hiperplasia prostática benigna en adultos. ¿Podrías desglosarnos un poquito más los componentes, Mauricio? ¿Cuál sería tu estado basal, maniobra y desenlace? Ok, pues mi estado basal serían aquellos pacientes adultos. El desenlace sería la hiperplasia prostática, la maniobra sería el factor de riesgo, que en este caso son los niveles plasmáticos de colesterol. O sea, es una pregunta peor, ¿no? Ajá. No pico. Ok, perfecto. Bien. ¿Alguien más que quiera platicarnos de su pregunta? ¿No? ¿Noem? Ok, pregunta Noé, si en aquellos que van a trabajar con obesidad tienen que incluir estilo de vida, actividad física y dieta. Sí, porque seguramente si tienes un paciente con liraglutide y topiramato versus liraglutide solo, a lo mejor, aunque el paciente con liraglutide sola tenga menos probabilidad de responder al tratamiento, si es un paciente que está pegado, que está haciendo una dieta cetogénica, que no tiene hipotiroidismo, seguramente este paciente va a tener más probabilidades de responder. Entonces, se tienen que considerar sí o sí las diferentes maniobras periféricas. Si ustedes no lo toman en cuenta, van a tener un sesgo que se llama de ejecución o que tiene que ver con la maniobra. Vemos por aquí, estado basal, paciente pediátrico, maniobra técnica calcáneo stop, resultado, corrección de arco plantar. Aquí lo que no me queda claro es el comparador, o no sé si si están aquí ya mezcladas las técnicas. Después, Esteban, en población, pacientes con cáncer de endometrio, G1 y G2, no linfadectomía con linfadenectomía pélvica y el resultado vida global. Otro ejemplo que dice adultos mayores hospitalizados en un servicio de medicina interna, su nivel de sarcopenia como factor de riesgo para infecciones nosocomiales. Y aquí el comparador sería los diferentes grados de sarcopenia. Hay un estudio de Bere que dice, entornos de diagnóstico a distancia con escasez de radiólogos y saturación de servicios y integración de TICs para desarrollar y aplicar algoritmos de procesamiento de imágenes simplificados y efectivos en el diagnóstico de ultrasonido y tomografía. Estándar de oro, comparación con los métodos tradicionales por ultrasonido y sensibilidad y especificidad. Ok, la siguiente semana vamos a continuar revisándolo, pero ahora con más detalle y pensando en las diferentes variables de confusión. ¿Dudas hasta aquí?
El siguiente artículo, ahorita que terminemos la clase, se los comparto junto con la grabación. En el siguiente, en la siguiente clase vamos a revisar estudios de causa-efecto desde el diseño arquitectónico y los diferentes tipos de sesgo, de ejecución, susceptibilidad, pronóstica, y al finalizar la clase, lo más importante va a ser que ustedes nos compartan sus diseños arquitectónicos, sus preguntas, y que vayamos haciendo los ajustes necesarios para que tengan la menor cantidad de sesgos. ¿Ok? Lorelis, sí, les voy a compartir en el chat el video de la clase. Ahí lo puedes ver completo. Pues eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias, doctora, que tenga buen día. Bye, igualmente.